La electrodinámica, que es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Aquí les voy a mostrar que la electrodinámica estudia las cargas en movimiento. Obviamente en un circuito las cargas eléctricas viajan. Ese río de cargas se le llama corriente eléctrica. Corriente eléctrica, ¿no? Y la zona donde viaja esa corriente eléctrica es a lo que se le llama circuito. Existen, muchachos, dos tipos de corrientes eléctricas. Está la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua se caracteriza porque el voltaje es constante. En la corriente alterna, el voltaje cambia. Otra característica de la corriente continua es que las cargas fluyen en un solo sentido. Esto quiere decir que viajan hacia un solo sentido, hacia un solo lado, mientras que las alternas fluyen en ambos sentidos, ¿no? Ajá, pero ustedes dirán, ajá, profe, pero ¿cómo se come eso? Fluir en ambos sentidos, que puede fluir así o fluir así. ¿Qué pasa cuando fluye en ambos sentidos o en un solo sentido? Un ejemplo de corriente continua es la que hay en las baterías de las pilas, ¿no? En una batería de las pilas hay un burner positivo y negativo. Si usted no conecta el burner positivo en el que van el positivo y el negativo en el que van el negativo, la batería no va a hacer que prenda el aparato, ¿no? Por ejemplo, un control remoto no prende si usted pone las pilas a lo contrario. O tampoco cuando usted va a colocar el carro al revés, tampoco el carro le va a prender. Tiene que prender el positivo y en el negativo. Pero la corriente alterna no. Lo que nos llega a nuestras casas, por ejemplo, en los sistemas de circuitos eléctricos de la casa es corriente alterna. ¿Por qué corriente alterna? Porque obviamente están fluyendo cargas en ambos sentidos a tal punto de que usted puede conectar el televisor de un lado del enchufe o voltearlo y entrarlo volteado y obviamente metiéndolo como quiera, o al derecho o al revés, o volteado el enchufe, el televisor le va a prender. O sea que no importa cómo lo conecte, él le va a prender porque a la casa lo que llega obviamente es corriente alterna. Esa es la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta, tanto en corriente continua y corriente alterna, es que la corriente, además de ser continua y además de ser alterna, tenemos que manejar que el circuito tiene una nomenclatura, ¿no? ¿Cómo es un circuito? Un circuito obviamente se va a dibujar de la siguiente forma. Usted tiene un circuito y en un circuito, si usted coloca esta linecita acá, esta zona de aquí representa el voltaje, la pila que se coloca o la fuente de energía que le suministra cargas al circuito, ¿no? Si nosotros vemos unas cositas así, esta cosita que está allí, esto está significando es resistencia. Ya le voy a explicar qué es eso. Cuando nosotros colocamos una B, esto significa voltímetro. El voltímetro es un aparato que mide voltaje. Si tenemos una A, esto significa amperímetro, que es un aparato que mide amperaje. Ya le voy a decir qué es eso. Cuando tenemos en el circuito una parte abierta, así decimos que el circuito está abierto. Pero cuando vemos una cosita así, decimos que el circuito está cerrado, ¿no? Cuando el circuito está abierto a este cosito, este símbolo, se le llama interruptor, que es el que se encarga de abrir y cerrar la fuente de energía en un circuito. Si nosotros encontramos una G, esta G significa generador. Vamos a ir anotando todo eso, porque eso lo vamos a necesitar para el desarrollo de los ejercicios en el tema de circuito, ¿no? También, teniendo en cuenta eso,
en la nomenclatura de circuito, que es una pila, que es un interruptor, que cómo se dibuja una resistencia, tenemos que tener en cuenta las unidades que se van a manejar en un circuito. En un circuito se van a manejar, en un circuito se van a manejar, las siguientes unidades. Un circuito se va a manejar lo que es el voltaje, que el voltaje, le dijimos en la clase anterior, que él se define como el potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico está altamente relacionada con las pilas o la fuente de energía, que es la que le proporciona cargas al circuito para que pueda viajar a través de él. Entonces, obviamente, un circuito, las cargas van a viajar por un hilo conductor, un cable, para que ustedes me entiendan mejor. Cuando hablamos de hilo conductor, me refiero a un cable. La otra unidad que vamos a manejar mucho en circuito es la intensidad de la corriente. Y la intensidad de la corriente la vamos a representar con la letra A y una bolita arriba que significa amperaje. Y otra que vamos a manejar mucho, además del voltaje y la intensidad, es la resistencia. En la resistencia la vamos a representar con un audífono pequeñito que significa ohmios. Ohmios. Escribí mal. Ohmios es O-H-M-N-I-O-S. Ohmios. Entonces, esas son las tres eh, eh, magnitudes que vamos a utilizar para el manejo de circuitos. En el manejo de circuitos vamos a tener en cuenta todas esas unidades, tanto el voltaje como la intensidad y como la resistencia. Entonces, en la intensidad vamos a tener en cuenta el amperaje. El amperaje no es más que la energía que llega, por ejemplo, un circuito tiene bastante intensidad cuando los bombillos en ese circuito prenden con una alta luminosidad, o sea, tiene que ver mucho con la luminosidad. Mientras que en un circuito que no tiene poco amperaje, poca intensidad, obviamente los bombillos van a prender tenues, no van a prender altamente con una alta luminosidad. Entonces la intensidad es la que depende del bombillo que produce luz, luminosidad. Y la resistencia se calcula con lambda por L sobre A. ¿Qué es eso? Lambda y qué es L y qué es A. Lambda es el coeficiente de resistencia. ¿Qué quiere decir coeficiente de resistencia? Que cada material va a tener un coeficiente de resistencia. Y el coeficiente de resistencia es directamente proporcional a la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Tengo que definir que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. O sea, que una corriente no pasa rápidamente como usted cree que va a pasar, no, es la oposición al paso de la corriente. Entonces, obviamente, si nosotros comparamos, el coeficiente de resistencia tiene que ver con el material. Si usted tiene, por ejemplo, cobre o tiene hierro, el coeficiente de resistencia del hierro es mayor al del cobre. Quiere decir que el cobre, el cable de cobre se va a recalentar menos que el cable de hierro. ¿Por qué? Porque el cable de hierro tiene más resistencia al paso de la corriente. Quiere decir que como no deja pasar la corriente por el cable se recalienta y se puede quemar. Eso gracias a una alta resistencia. Entonces, cuando nosotros vamos a escoger un cable de energía en nuestra casa, es bueno que tengamos muy en cuenta el coeficiente de resistencia del material con el que está hecho el alambre, ¿no? Si el alambre es de bronce o de otra cosa y tenemos cobre, busquemos en una tabla en internet el coeficiente de resistencia del cobre y del bronce, y si yo veo que el coeficiente de resistencia del cobre es más bajo que el del bronce, entonces yo escogería para diseñar mi casa un material de alambre, de cable, que tenga un coeficiente de resistencia más bajo para que no se me vaya a recalentar. Y ahora, el largo
de la resistencia también influye en la resistencia. Entre más largo es el cable, mayor es la resistencia. Va a tener más resistencia el paso de la corriente al llevar la energía de aquí a Dibuya que llevar la energía de aquí al colegio, por ejemplo, donde estoy yo. La distancia es mucho menor, entonces entre menos distancia recorra, entre más distancia recorra, mayor va a ser la resistencia. Pero la última variable, que es el área del cable, L significa el largo del cable y A significa el área del cable. Ustedes saben por lógica que entre más grueso sea el cable, menor es la resistencia porque va a pasar más corriente. Entre más delgado sea el cable, mayor es la resistencia al paso de la corriente porque no van a caber en ese, o sea, no van a poder pasar por ese espacio tantas cargas. Entonces, por ejemplo, si usted en su casa tiene, y eso ha ocurrido en muchas casas, tienen sistemas de alambre muy delgados, los cables se recalientan y usted se va para la calle y cuando quiere volver a su casa está la casa hecha cenizas. ¿Por qué? Porque sencillamente la resistencia alta hace que los cables se recalienten y pueden producir incendios. Un sinónimo de eso, un indicio de que eso puede estar ocurriendo en tu casa, es cuando tú veas que un enchufe que es de pasta, donde tú conectas el interruptor, donde tú conectas los electrodomésticos, lo ves que está derretido. El derretirse esa parte está indicándote que hay una alta resistencia y que en cualquier momento esos cables pueden producir un incendio. Hay que tener mucho cuidado con eso porque uno de los factores que más producen incendios en centros comerciales y en locales es la alta resistencia por el recalentamiento del cableado de un establecimiento que puede producir un incendio por una alta resistencia. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ya teniendo en cuenta todas esas tres variables de circuitos, tenemos que tener ahora en cuenta que esas variables de circuito van a mantener en cuenta la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm, el mismo nombre lo dice, Ohm fue el padre de la resistencia. De ahí el nombre a que las unidades de resistencia se le llaman ohmios. La ley de Ohm relaciona voltaje, intensidad y resistencia. Ohm dice que el voltaje se calcula multiplicando la resistencia por la intensidad. Es la primera fórmula para hallar voltaje, la multiplicación de resistencia por intensidad. También Ohm decía que la resistencia se calcula dividiendo el voltaje entre la intensidad. Esta es la otra fórmula. Y la otra fórmula es que la intensidad también se calcula dividiendo el voltaje, pero ahora entre la resistencia. Esas tres formulitas tenemos que tenerlas muy en cuenta para poder desarrollar los ejercicios de circuito. Entonces sabemos que el voltaje se calcula multiplicando la resistencia dividiendo y la intensidad también dividiendo el voltaje y la resistencia. ¿Qué está indicando? Que entre más resistencia tenga el circuito es porque le está metiendo mucho voltaje. Entre más voltaje, más resistencia. Cuando ustedes se han dado cuenta que hay una sobrecarga eléctrica, puede producir incendios en los cables, ¿no? ¿Por qué? Porque los cables no pueden soportar tanta energía que llega producto de un alto voltaje y eso puede producir un recalentamiento tan grande en el cableado que aumenta la resistencia y por lo tanto puede producir un incendio cuando llega a un alto voltaje por una alta resistencia. Y obviamente ustedes se han dado cuenta que cuando llega un alto voltaje hasta los bombillos explotan, porque es tanta la intensidad que explotan los bombillos. Ahora, la resistencia, ya obviamente lo dijimos, y el voltaje, la resistencia con el voltaje son directamente proporcionales, al igual que el voltaje con la intensidad, también son directamente proporcionales, pero inversamente proporcionales, muchachos, son la intensidad y la resistencia, son enemigos contrarios, son inversos. La resistencia es inversamente proporcional a la intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un bombillo va a prender más intenso cuando la luz llega como debe llegar y hace que la intensidad aumente, pero para que pueda pasar debe haber baja resistencia. Ahora, cuando hay una alta resistencia en tu casa, tú sientes que los bombillos cuando los vas a prender, el foco se ve opaco. ¿Por qué opaco? Porque no está pasando tanta corriente, producto de una alta resistencia. Entonces, por eso es que la resistencia
y la intensidad son inversamente proporcionales. La otra parte que debíamos explicar el día de hoy, además de las unidades de circuito y la ley de Ohm, vamos a explicar los dos tipos de circuitos que hay. Los tipos, hay tres, ¿no? Tipos de circuito. Encontramos el circuito paralelo, circuito serie y el circuito mixto. Vamos a hacer un ejercicio en cada uno de los circuitos, pero para ello tenemos que tener las condiciones de un circuito en serie, en paralelo y un circuito mixto. En un circuito en paralelo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero vamos en el de serie. En un circuito en serie, la intensidad total del circuito es igual a la suma, igual a todas las intensidades del circuito. O sea, que en cualquier parte del circuito las intensidades son iguales. Pero el voltaje total es la suma de todos los voltajes, ¿no? Y la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Para un circuito en serie. ¿Cómo es un circuito en serie? Este es un circuito en serie. Una resistencia seguida de otra. Cuando una resistencia está seguida de otra, decimos que el circuito es en serie. En un circuito en serie, todas las intensidades en cualquier parte del circuito son iguales. Repita, profe. Luego seguimos ahora con el circuito en paralelo. El circuito en paralelo tiene una característica diferente al serie. Aquí lo que es igual, el voltaje total del circuito es igual a todos los voltajes. O sea que aquí lo que es igual son todos los voltajes. Todos los voltajes son igualitos. La intensidad total es la suma de todas las intensidades, ¿no? Y la resistencia total es la resistencia total se calcula en fracciones. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre el R que haya, ¿no? Etcétera. Es decir, que la suma de las resistencias no son normales, sino son sumas en forma de fracciones. Es totalmente diferente al circuito en serie, que se suman las resistencias normalmente. Y un circuito mixto tiene las dos características. Dos características. Nosotros, ahora en este momento, vamos a explicarles un ejercicio de cada tipo de circuito, ¿no? Vamos inicialmente a explicar un circuito en serie. En un circuito en serie, vamos a colocar un ejemplo. Tenemos un circuito. Vamos a suponer que entran 100 voltios. Tenemos, este es un circuito en serie. 3 ohmios, 2 ohmios, un audifonito. Y aquí 5 ohmios. Y vamos a calcular, vamos a resolver ese circuito. Para resolver ese circuito tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Pues para resolver ese circuito, inicialmente, lo que tenemos que hacer es inicialmente tener en cuenta que para hallar la resistencia total, dicen el enunciado de arriba, se calcula sumando todas las resistencias cuando es un circuito en serie. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las resistencias. Al sumar todas las resistencias, sumamos esto, más esto, más esto. 3 más 2 da 5 y 5 más 5 da 10 ohmios. O sea que 10 ohmios sería la resistencia total. Tenemos la resistencia total y tenemos el voltaje total. Inmediatamente tenemos la resistencia total y tenemos el voltaje total. Podemos proceder a calcular la intensidad total. ¿Cómo calculamos la intensidad total? Tenemos, yo les dije a ustedes por ley de Ohm que para poder calcular la intensidad hay que dividir el voltaje entre la resistencia. ¿Qué tenemos que hacer en la calculadora? En la calculadora a 100 voltios lo vamos a dividir entre 10 y eso me va a dar una intensidad total de 10 amperios. ¿Por qué 10 amperios? Porque tengo que dividir el voltaje entre la resistencia. O sea que 100 voltios entre 10 ohmios me da 10 amperios. Como ya nosotros sabemos,
en un circuito en serie, la intensidad es la misma. Quiere decir que la intensidad total, si es de 10 amperios, aquí también van a haber 10 amperios, acá también van a haber 10 amperios y acá también van a haber 10 amperios. O sea que los 10 amperios se repiten para todo el circuito en serie, porque el amperaje es el mismo. Este circuito está totalmente resuelto cuando en cada línea del circuito hayan 3 datos. Aquí solo hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. Nos faltaría resolver esta línea, la línea 2 y la línea 3. Cada línea debe tener 3 datos para poder resolver el circuito. ¿Cómo calculo o cómo resuelvo el dato que me falta? En la primera línea tengo el amperaje y tengo la resistencia, me falta el voltaje. Para hallar el voltaje aquí, tengo por ley de Ohm, dice que para hallar el voltaje hay que multiplicar resistencia por intensidad. Entonces, ¿qué hago? Multiplico la resistencia, que es de 3, por la intensidad, que es de 10, y eso me va a dar 30 voltios. Lo mismo en la parte de abajo. Si yo multiplico 2 por los 10, que, o sea, resistencia por intensidad, me va a dar 20 voltios. O sea que ya hay el voltaje aquí. Y para hallar el voltaje de la línea 3, también tengo que multiplicar los 5 por los 10. O sea, 5 ohmios por 10 amperios me va a dar 50 voltios. Y ya resolví el circuito. Para verificar que el circuito está bien hecho, ¿qué debo hacer? Voy a sumar los voltajes. Sumo los voltajes y la suma de estos voltajes me debe dar el voltaje total. Si no, el ejercicio está mal. Sumemos 30 voltios más 20 voltios da 50 voltios, más 50 voltios da 100 voltios. O sea que ya ese circuito está perfectamente resuelto. Y así yo evidencio efectivamente que hay una resolución perfecta del circuito. Por otra parte, yo creo que queda claro allí, vamos a resolver un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En un circuito en paralelo, la línea del circuito se reparte de manera paralela. Es decir, tenemos una línea de circuito que entra. Vamos a suponer que esta línea de circuito que entra son 100 voltios, pero aquí hay una resistencia de 2 ohmios, aquí hay una resistencia de 3 ohmios y aquí hay una resistencia de 4 ohmios. Ese circuito es en paralelo. ¿Por qué? Porque una línea es paralelo a otra línea. O sea, una lateral a la otra. Cuando una está lateral a la otra, decimos que el circuito está en paralelo. Ahora, si tenemos el voltaje total del circuito, que es de 100 voltios, recurro a las características de un circuito en paralelo. Y en un circuito en paralelo lo que es igual es el voltaje. O sea que el voltaje es igual para todos los voltajes. Quiere decir que si tenemos 100 voltios, aquí también van a ver, óigase bien, en esta línea 100 voltios, en la segunda línea también van a ver 100 voltios y en la tercera línea también van a ver 100 voltios. ¿Por qué? Porque la línea 1, la línea 2 y la línea 3 están en paralelo y tienen el mismo voltaje. Ahora, para resolver el tercer dato, yo les dije que si ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia, nos faltaría la intensidad. Para hallar la intensidad, sencillamente lo que tengo que hacer es dividir el voltaje entre la resistencia. O sea, me voy acá, divido 100 entre 2 ohmios, eso me da una intensidad de 50 amperios. Esos 50 amperios salieron dividiendo 100 voltios entre 2 ohmios. Me da 50 amperios. Ahora vamos a dividir 100 entre 3. 100 entre 3 me da 33.3 amperios. Y ya resolvimos la línea número 2. Y la línea número 3 tendríamos que resolverla dividiendo los 100 voltios entre 4. 100 voltios entre 4 da 25 amperios. ¿Qué tenemos que hacer para verificar efectivamente que el ejercicio está hecho? Sumemos los amperajes y la suma de todos los amperajes me debe dar el amperaje total. Sumemos 50 más
33.3 más 25 y eso me da un amperaje total, óigase bien, o sea, una intensidad total de 108.3 amperios. Esa intensidad total con el voltaje total y la intensidad total para resolver esta parte que nos falta, que es esta, nos falta un solo dato, nos falta hallar la resistencia total. La resistencia total se calcula dividiendo voltaje, que son 100 voltios, entre la intensidad, que son 108.3 amperios. Eso me va a dar un valor de 0.92 ohmios y esa es la resistencia total del sistema. Si yo quiero verificar que la resistencia total es esta y todo el ejercicio está bueno, ¿qué debo hacer? Sumo la resistencia de la línea 1, de la línea 2 y de la línea 3. ¿Cómo sumo la resistencia de la línea 1, de la línea 2 y la línea 3? Según ustedes ven la fórmula, para sumar la resistencia de un circuito en paralelo, tiene que sumarse como fracciones. Ya no se suman normales, sino como fracciones. ¿Cómo vamos a sumar las fracciones de la línea 1? La resistencia de la línea 1 es 2 ohmios. La de la línea 2 es 3 ohmios y de la línea 3 es 4 ohmios. Tenemos las tres resistencias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar la primera resistencia. 1 lo vamos a dividir entre 2 ohmios, que es la línea 1, igual, y me da 0.5. Luego sumo 1 entre 0.3 de la línea 2 y me da 0.83. Y luego sumo la línea 3, 1 entre la resistencia de la línea 3, que son 3 ohmios, y hundo igual. Cuando hay hundido igual, todo me debe dar 1.16. Pero luego tengo que hundir una tecla que no se me debe olvidar, que es la tecla X a la menos 1, que está en la parte de arriba de la calculadora, abajo del shift. No se les olvide, después de haber dividido 1 entre 2, más 1 entre 3, más 1 entre 4 y hundir igual, va a hundir X a la menos 1 y te da la resistencia. Esa resistencia a mí me dio, esa resistencia me dio 0.9. ¿Por qué no me da 0.92 exactamente? Porque no trabajamos con todas las unidades. Si hubiésemos trabajado con todas las unidades, el valor de esa resistencia hubiese sido igual a la resistencia total de 0.92. Pero obvio, vuelvo y repito, no dio 0.92 porque no trabajamos con todas las unidades. Entonces, repito, usted hace 1 lo divide entre 2, igual, más 1 dividido entre 3, igual, más 1 dividido entre 4, igual, y después X a la menos 1, y a mí me da 0.92 ohmios, me dio lo mismo, 0.923. Es decir, que me dio el mismo valor. Quiere decir que el ejercicio está totalmente resuelto. Hasta ahí vamos bien. Nos falta, por último, explicarles cómo resolver un circuito mixto. Así termina la resolución de un circuito en paralelo. Sencillo, solamente tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm. Ahora, vamos a resolver un circuito en paralelo, mixto, perdón. En un circuito mixto tenemos la siguiente condición. Tenemos una condición así, una condición así, una condición así, tenemos una condición así, una así, otra así, una así y terminamos acá. 100 voltios, vamos a suponer que entran 100 voltios. Aquí colocamos 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, ¿no? Aquí colocamos 2 ohmios, vamos a colocar cualquier valor, 3 ohmios, 5 ohmios y aquí 4 ohmios, ¿no? Y vamos a resolver todo el circuito. Ese circuito mixto se resuelve cuando en cada línea del circuito hayan 3 datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar en amarillo todas las líneas número
todas las líneas que existen en el circuito. Línea número 1, línea número 2, línea número 3, lineal número 4, línea número 5. Cada línea independiente debe tener 3 valores. O sea, vamos a marcarlos con este resaltador. Aquí deben haber 3 datos. Aquí deben haber 3 datos. Aquí también deben haber 3 datos. Aquí deben haber 3 datos. Aquí 3 datos. Acá 3 datos. Y acá 3 datos. Es lo primero que debo hacer. Y acá también 3 datos. Miren todo lo que debemos resolver. La otra parte que tenemos que agarrar, lo voy a agarrar con el resaltador de otro color. Vamos a agarrar el azulito y vamos a agarrar las líneas más externas. Aquí logro observar que estas 3 líneas, vamos a llamarle línea 1, línea 2 y línea 3, están en paralelo, una lateral a la otra. Esa línea está en paralelo. Aquí logro observar también que la línea 4 y 5 también se encuentran en paralelo. Pero dentro de la línea 4 y 5, óigase bien, dentro de la línea 4 y 5, en la línea 4 y 5 están en paralelo, pero en la línea 4 tiene un circuito en serie porque los 2 ohmios de aquí están seguidos a los 3 ohmios de acá. O sea que en la línea 4 hay una línea que está en serie. O sea que hay paralelo y hay series al mismo tiempo. Y la línea 6, que es la que está acá, esa línea 6 está solita. Está sola, está independiente. No está ni en paralelo ni en serie. Esa es la línea 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta línea 6. La voy a colocar, disculpen, le voy a cambiar el color para identificarla. Esta línea 6 la voy a colocar de azul. ¿Por qué la línea 6 la voy a colocar de azul? Porque los azules, las bolas azules, están una seguida de otra. O sea que las bolas azules están en serie. Las bolas azules están en serie. Y las líneas las voy a identificar con el color fucsia. La línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5, línea 6. Vamos a resolver todas las líneas, ¿no? Entonces comenzamos primero a resolver la línea 1, 2 y 3. La línea 1, 2 y 3 están en paralelo. Entonces, de la línea 1, 2 y 3 que están en paralelo, tengo que sumar las 3 resistencias. Pero como están en paralelo, las 3 resistencias se deben sumar como fracciones. ¿Cómo lo hago? 1 dividido entre 2 igual, más 1 dividido entre 3 en la calculadora igual, más 1 dividido entre 4 igual, y después no se me olvide colocar abajo del cheat el x a la menos 1. Y me debe dar una resistencia, muchachos, de 0.92 ohmios, la externa. O sea, la unión entre la línea 1, 2 y 3 me va a dar 0.92 ohmios. Esa línea, la 1, la 2 y la 3. Vamos ahora a resolver la línea 4 y 5. Vamos a resolver la línea 4 y 5. Vamos a resolver entonces la línea 4 y 5. La línea 4 y 5 están en paralelo. Pero ¿qué pasa? Que la línea 4 está en serie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para sacar la resistencia de la línea 4 tenemos que sumar. Recuerden que en un circuito en serie las resistencias se suman normalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 3 más 2 me da 5 ohmios. O sea que la línea 4 va a tener una resistencia de 5 ohmios. Y la línea 5 también va a tener una resistencia de 5 ohmios. Entonces, ¿cómo hallo la resistencia, la suma de la resistencia de la línea 4 y 5? Como están en paralelo la línea 4 con la línea 5, la sumo como fracciones. La línea 4 tiene una resistencia de 5. ¿De dónde salió el 5? De la suma de 2 más 3, porque están en serie. Entonces hago
1 dividido entre 5, que es la resistencia de la línea 4, da 0.2, más 1 dividido entre 5, que es la resistencia de la línea 5, me da 0.4, y después no se me olvide colocar el X a la menos 1 y un do igual. La resistencia de la línea 4 y 5 juntas me da 2,5 ohmios. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros tenemos tres resistencias. Tenemos la resistencia de la línea 1, 2 y 3 unidas. La resistencia de la línea 6 no se une con ninguno porque está independiente. Y la resistencia de la línea 4 y 5 están unidas en una resistencia de 2.5. ¿Qué vamos a hacer con estas resistencias? ¿Qué vamos a hacer con estas resistencias? Las vamos a sumar. ¿Por qué las sumamos normal? Porque las resistencias de la línea 1, 2 y 3 juntas con la 6 y la 4 y la 5 juntas están en serie. Miren los círculos azules. El círculo azul está uno seguido de otro. Una serie se suma de circuitos de resistencia, se suman como si fueran valores normales. O sea, vamos a sumar 0.92, lo vamos a sumar con 4, 0.92 lo sumamos con 4, que es este valor. 0.92 lo sumamos con 4 y también lo vamos a sumar con la otra resistencia que tiene un valor de 2,5. Y eso me va a dar una resistencia total de 7.42 ohmios. Ya teniendo la resistencia total del sistema, podemos calcular la intensidad total del sistema aplicando la ley de Ohm. Recuerden que para hallar la intensidad total del sistema tengo que dividir el voltaje, que son 100 voltios, entre la resistencia, que son 7.42 ohmios. Y eso me va a dar un valor de 13.47 amperios. Ya resolví esta línea totalmente. ¿Por qué esta línea? ¿Por qué esta línea la resolví totalmente? Porque ya tengo ¿cuántos valores? 3. O sea que la línea inicial ya está resuelta. Me falta resolver lo demás. Porque todos los valores deben de tener 3 datos. Ya vamos llenando poco a poco. Esto se ve complejo, pero es facilito. ¿Qué logramos Profe, entender aquí? la intensidad. ¿Cómo? Repíteme la intensidad, como dirán los La intensidad total la 13.47. hacemos dividiendo 100 entre 7.42. Eso da 13.47. O sea, voltaje Ah, entre resistencia. ya. Ahora, yo les había dicho que en un circuito en serie, lo que es lo mismo es la intensidad. O sea que esta intensidad de 13.47 la voy a repetir en las tres líneas externas. 13.47 amperios es igualito acá. Y también los 13.47 amperios son igualitos acá. Y también los 13.47 amperios también son igualitos acá. Y miren que ya aquí voy teniendo dos datos. Aquí ya tengo dos. Y aquí ya tengo dos datos. Me falta uno para completar los tres datos. ¿Qué dato me falta de lo que acabo de sombrear? Tengo la resistencia y tengo la intensidad. Me falta hallar el voltaje. Yo les dije a ustedes que el voltaje se calculaba multiplicando intensidad por resistencia. O sea, 13 puntos la de aquí. 13.47 lo voy a multiplicar por 2.5. Estamos aquí primero. Ojo, ojo, miren que le estoy marcando una bola ahí con un pocotón de óvalo para que ustedes sepan que voy por ahí. 13.47 lo voy a multiplicar por 2.5 y me da el voltaje de 34.35 voltios. Ya resolví esa parte. Ahora miren que estoy haciendo un pocotón de bolas acá, sombreada, para que sepan que voy por ahí, voy por ahí. Para resolver el otro dato que hace falta, que es el voltaje, multiplico la intensidad, que es de 13.47, por la resistencia, que es de 4. Y eso me va a dar un valor de 53.88 voltios.
Y vamos a esta tercera que estoy haciendo un pocotón de bolas ahí, para que me den cuenta que estoy por ahí. También voy a hacer lo mismo, 13.47, lo voy a multiplicar por 0.92 y eso me va a dar un valor de 12.39 voltios. Ya resolví todo de papayita. Ahora me voy a las líneas internas. Me voy a ubicar, ya la línea 6 está totalmente resuelta. ¿Por qué la línea 6 está totalmente resuelta? Porque tiene 3 datos. Pero la línea 1, 2 y 3 todavía no está resuelta. ¿Por qué la línea 1, 2 y 3 todavía no está resuelta? Porque solo tienen un solo dato y necesitan 3 datos cada línea. Como yo me doy cuenta que la línea 1, 2 y 3 están en paralelo, yo les dije a ustedes que en un circuito en paralelo lo que es igual, en un circuito en paralelo, lo que es igual es el voltaje. O sea que ese voltaje de la línea 1, 2 y 3 es el que está afuera, que es de 12 puntos. Miren, aquí se lo estoy marcando. 12.39 voltios. Esos 12.39 voltios tengo que repetirlo para la línea 1, para la línea 2, 12.39 voltios y para la línea 3, 12.39 voltios. Ya teniendo dos datos, ya puedo hallar el tercer dato aplicando ley de Ohm. Me falta, tengo en la línea 1, tengo voltaje y tengo intensidad. Me falta perdón, tengo voltaje y tengo resistencia. Me falta la intensidad. ¿Cómo calculo la intensidad? Hombre, divido el 12.39, que es el voltaje, entre la resistencia, que es 2, y me da una intensidad de 6.19 amperios. Vamos a hacer el otro. Tenemos 12.39 y lo vamos a dividir entre 3. Y eso me va a dar 4.13 amperios. Y ya resolví la línea número 2. Y la línea número 3 sería 12.39 voltios entre 4. Me va a dar 3.09 amperios. Y ya resolví la línea 1, la línea 2, la línea 3 y la línea 6. Me falta resolver la línea 4 y la línea 5. La línea 5 es más fácil que la 4, porque la 4 tiene dos circuitos internos. Entonces vamos a resolver primero la línea 5. Habíamos dicho que en un circuito en paralelo lo que es igual es el voltaje. El voltaje que entra en la línea 4 y 5 es de 34.35 voltios. O sea que yo aquí coloco 34.35 voltios aquí. Y fuera de la línea 4, no adentro, fuera de la línea 4 también coloco 34.35 voltios. ¿Por qué no lo puedo colocar dentro de la línea 4? Porque dentro de la línea 4 hay dos resistencias en serie. No puedo colocarlo directamente, sino que ya les voy a decir qué vamos a hacer con la línea 4. La línea 5 ya está prácticamente resuelta porque ya tenemos dos datos, nos falta un solo dato, que es el amperaje. Y dijimos que el amperaje se calcula dividiendo el voltaje, que es de 34.35, entre la resistencia, que es de 5. Y eso me da un valor de 6.87 amperios. Y ya resolví la línea número 5. La línea número 4 debo resolver primero lo de afuera de la línea 4, porque adentro hay dos resistencias en serie. Entonces, ¿qué hago? Este 5 ohmios que tiene por fuera y estos 34.35 voltios que tiene por fuera me permiten hallar la intensidad que hay afuera. ¿Cómo? 34.35, que es este valor, lo voy a dividir entre 5. 34.35 voltios entre 5 ohmios me va a dar una intensidad, óigase bien, de 6.87 amperios. Teniendo ya este tercer valor, ya sí puedo entrar a la línea 4 en la parte interna. ¿Por qué? Porque como en la línea 4 interna hay un circuito en serie, nosotros habíamos dicho anteriormente que en un circuito en serie lo que es igual es el amperaje. Y el amperaje o la intensidad vale 6.87 amperios. Ese valor se repite para la parte interna de la línea 4, 6.87 amperios aquí, y acá también 6.87 amperios acá. O sea, la resistencia de 2 y la resistencia de 3
de la línea 4 van a tener la misma intensidad, 6.87 amperios, 6.87 amperios. ¿Qué me falta dentro de la línea 4 para poder completar la resistencia de 2 y de 3? Hombre, el voltaje. Ya saben que el voltaje se calcula multiplicando intensidad por resistencia. O sea, estos 6.87 con los 2 ohmios de la línea 4, 6.87 multiplicado por los 2 ohmios de la línea 4, me da un valor de 13.74 voltios. Y la otra parte de la línea 4, que es el 3 ohmios, lo multiplico por 6.87 amperios y me va a dar un valor 3 por 6.87 amperios, me da un valor de 20.61 voltios. Y ya resolví el circuito. Miren que todos los valores del circuito, tanto de la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen valores de 3, 3, 3, 3, 3. Y específicamente, obviamente, ya resolví el circuito. Vamos a detener la grabación.